Al vertiginoso proceso de descomposición que padece España no es ajeno el tercer poder del Estado, cuyos miembros vemos con enorme preocupación los calculados ataques de que son objeto tanto la cúpula judicial como los jueces que tienen que resolver procesos en los que se ven envueltos intereses políticos, mediáticos o económicos. Ayer mismo, el Ayuntamiento catalán de Sant Cugat del Vallès declaró persona non grata al juez Llarena, vecino de esa localidad durante casi 30 años y que no ha hecho otra cosa que cumplir con su deber. Últimamente, pese a estar en el sentir de los ciudadanos que el Poder Judicial representa la última garantía de sus derechos, hemos escuchado interesadas llamadas a la desjudicialización de la vida política y peligrosos requerimientos a huir de la intervención judicial, con el discutible propósito de sustituir la aplicación de la ley por otras fórmulas más contemplativas con las ilegales conductas con las que nos desayunamos muchos días. Y eso, como denunció el pasado día 7 nuestro presidente en el acto de apertura del año judicial presidido por Su Majestad el Rey en el Tribunal Supremo, conlleva el riesgo de acabar produciendo una huida de la ley o, lo que es más grave aún, decía, del principio de igualdad en la aplicación de la ley a todos los ciudadanos, pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la indisimulada pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos frente al resto de los ciudadanos por el simple hecho de su capacidad de influencia política, concluía. En este mismo sentido, invariablemente he venido denunciando años atrás que el derecho de gracia, que no es sino una reminiscencia de las monarquías absolutas, se compadece mal con un Estado moderno como el nuestro, siempre que no se utilice para uno de sus fines tradicionales, a saber, conseguir la rehabilitación del penado, corregir algún posible error judicial que pudiera haberse producido o dulcificar el rigor de la pena legalmente impuesta. Y siempre que su concesión no cause perjuicio a tercera persona o lastime sus derechos. Fuera de estos casos, constituye, como ya denunciaron en el pasado Beccaria o Feuerbach, entre otros, una intolerable intromisión de uno de los poderes del Estado en las competencias y atribuciones de otro, convirtiendo en letra muerta lo decidido por éste con arreglo a derecho. Pero esa vergonzosa intrusión pone en peligro el andamiaje mismo del Estado cuando se ejerce de manera torticera por intereses puramente utilitaristas, sin más fin que el de la simple conveniencia política, y sin que exista atisbo alguno de arrepentimiento en los delincuentes que han sido condenados por sentencia firme. Y ello por la quiebra del principio de igualdad al que anteriormente me refería, base de cualquier convivencia, y por lo que tiene de arbitrariedad vedada a los poderes públicos por nuestra Constitución. Pero no son estos los únicos ataques que se están perpetrando contra la arquitectura jurídica que nos dimos los españoles en 1978. El espectáculo ofrecido por quienes tienen sobre sí la responsabilidad de renovar los órganos constitucionales no puede ser más patético y sus efectos más devastadores para el funcionamiento del Estado e incluso para la propia credibilidad que deben tener las instituciones entre la ciudadanía. El texto definitivo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, alcanzado mediante la llamada enmienda Vandrés por atribuir la responsabilidad que tuvo al socio parlamentario del Gobierno socialista que la impulsó, sustrajo a los jueces españoles la legitimidad que les había atribuido la Constitución para designar a los 12 vocales de procedencia judicial de entre los 20 que conforman el Consejo General del Poder Judicial. Dicho sistema, que ha sido mantenido desde entonces, pese a las protestas de la otra parte del espectro político, que curiosamente nada ha hecho por derogarlo pese a haber gobernado en 2 ocasiones con la mayoría suficiente para hacerlo, atribuye la renovación del Consejo General del Poder Judicial al Congreso de los Diputados y al Senado de la Nación,
instituciones que, como todos sabemos, han sido requeridas en multitud de ocasiones durante los últimos años para que cumplieran el mandato constitucional con el éxito que es de todos conocido. Resulta palmaria, en consecuencia, la crisis del sistema a causa de la recurrente falta de entendimiento entre los protagonistas encargados de verificarlo, de la apariencia de contaminación política que traslada al órgano de gobierno de los jueces y de su objetivo apartamiento de los estándares europeos. Precisamente, el tercer informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea, publicado el 13 de julio de 2022, que por primera vez incluye recomendaciones específicas a cada Estado miembro, en el extremo que nos ocupa, alienta una mayor participación del Poder Judicial en los procedimientos de nombramiento, una mayor autonomía de las fiscalías y una más adecuada dotación de recursos a los sistemas judiciales por parte de los Estados miembros. En relación con España, y como ya se recogía en el informe de 2021, se dice que el hecho de que la renovación del Consejo esté pendiente desde diciembre de 2018 sigue siendo motivo de preocupación, porque prolonga la inquietud de que pueda considerarse vulnerable a la politización. Tanto es así que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que vuelve a España a propósito de este problema el próximo día 30, ha declarado públicamente que es necesario renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial y, a continuación, lo antes posible, empezar la reforma del sistema de elección, amenazando con la posibilidad de poner el caso español en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo ello nos coloca en una situación verdaderamente comprometida en el entorno europeo, con el evidente riesgo de que se nos incoe un expediente por violación de los principios básicos europeos, entre los que se encuentra indudablemente el de la independencia judicial. Expediente que puede llevar acarreado el bloqueo de muchos millones de euros de las ayudas del Fondo Europeo de Recuperación lanzado a raíz de la pandemia. Por si esto no fuera suficiente, la Ley Orgánica 4/2021 de 29 de marzo para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones limitó las competencias del Consejo, impidiendo el ejercicio de una de las funciones más importantes que tiene atribuidas, cual es la de designar los altos cargos judiciales, lo que está ocasionando la paralización de muchos de los órganos judiciales de este país, principiando por el Tribunal Supremo, que a día de hoy está funcionando con una cuarta parte menos de la que debería de ser su planta natural, con el consiguiente retraso que ello determina y el correlativo perjuicio que ocasiona al justiciable. Los efectos de esta ley son tan devastadores y el estropicio es tan grande, decía el presidente Lesmes el pasado día 7, que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial. Y para concluir con todo este atropello, por motivos de pura conveniencia, el legislador ha rectificado de manera atropellada su propio criterio y con la Ley Orgánica 8/2022 vuelve a permitir al Consejo General del Poder Judicial en funciones que elija a los 2 magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde. Más que permitir, le emplaza, acompañando el emplazamiento de amenazas más o menos veladas y tildando de insumisión o de rebeldía la posible falta de acatamiento. ¿Cabe mayor injerencia de uno de los poderes del Estado en la atribución competencial de otro? ¿Por qué solo se permite nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional y no a los del Tribunal Supremo o a todos los presidentes que hemos de ser renovados si el estropicio y, por tanto, el quebranto al ciudadano se está produciendo en estos últimos órganos? Res ipsa loquitur. Los hechos hablan por sí mismos.